Vamos a orar. Padre amado, gracias porque podemos reunirnos como iglesia en esta tarde. Gracias porque tenemos a tu palabra que nos guía, nos ilumina. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que a medida que escuchamos tu palabra nos da indicaciones, nos anima, nos alienta, nos exhorta. Gracias porque es a través del Hijo que podemos venir ante ti con confianza, sabiendo que tú nos escuchas, a pesar del desastre que somos en tantas ocasiones. Gracias por la comunidad que es la Iglesia, en que podemos recurrir para ánimo, alivio, como el día de hoy, que a través de tus canciones, las canciones que te cantamos, a través de las lecturas, podemos encontrar alivio, podemos encontrar guía para nuestras vidas. Gracias, Padre, por todos estos regalos. Ahora, Padre, vamos a abrir tu palabra y es escuchar tu voz. Tenemos muchísima certeza sobre eso. Te pido que me utilices a mí, tu siervo, para hablar tu palabra dentro de mis posibilidades tan limitadas, con eficacia, Señor, para animar a tu pueblo. Así que ayúdame, Padre. Que todo sea para la gloria y la fama de tu nombre. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, el Rey Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos en nuestra serie del libro de la carta a Corintios, la primera carta a los Corintios. Y va a parecer un poco raro que hemos dado un poco de... hemos avanzado, retrocedido. La semana pasada estuvimos en el capítulo 7, hoy estamos en el capítulo 9, ya que hace 2 semanas Dani predicó el capítulo 8. Y simplemente para recapitular, ya que hemos dado algunos saltos, quiero recordaros que el capítulo 8 al 10 de Primera de Corintios trata sobre el sexto conflicto en la iglesia en Corinto, que es este conflicto tan peculiar para nosotros, que es el consumir comida que había sido ofrecida en un principio a ídolos. Ahora, ¿cuántos de vosotros durante esta semana habéis tenido ese conflicto? ¿Nadie? Qué raro. Puede parecer un conflicto raro, pero es extremadamente relevante para nuestras vidas, este sexto conflicto con el que trata el apóstol Pablo. Pero a medida que estudiemos este conflicto de la comida ofrecida a ídolos, veremos que es extremadamente relevante a nuestras vidas, ya que el consumir comida ofrecida a ídolos era la iglesia en Corinto, o mejor dicho, una fracción de la iglesia en Corinto, había llegado al conocimiento de que consumir esta comida que había sido previamente ofrecida a ídolos no era para nada pecaminoso, ¿vale? Muchos, otros, no sé cuántos eran, pero una fracción de la iglesia había llegado al conocimiento de que no había nada malo en consumir comida ofrecida a ídolos, y había otra sección que no habían llegado a ese conocimiento, y para ellos el hecho de que algunos creyentes consumiesen esta comida ofrecida a ídolos era algo pecaminoso, o a lo mejor algo que hería su conciencia. Era para algunos un derecho, una libertad que había en Cristo, y para otros era de cierta sensibilidad. Cuando Pablo utiliza esta palabra derecho en capítulo 8, 9 y 10, quiero que entendamos que un derecho es aquello que la Biblia permite, pero que cristianos con diferentes niveles de sensibilidad o con conciencias más o menos débiles determinan hacer o no hacer. ¿Me explico? Algo que la Biblia permite, pero que personas con diferentes sensibilidades dentro de la iglesia local creen o no creen que se debería practicar. Entonces no es nada pecaminoso, simplemente que hay diferentes niveles de sensibilidad. Os doy un ejemplo relevante, o una conversación en la que yo estoy
metido en muchas ocasiones, y es, por ejemplo, el tema de que permite, para daros un ejemplo de un derecho, ¿vale? Un ejemplo a lo mejor más relevante para nosotros, permite la Biblia beber vino a cristianos de una manera moderada, sin emborracharse. ¿Sí o no? Sí, es más que evidente. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿tienen todos los cristianos la misma conciencia que les permite beber vino? No. Hay cristianos que han crecido en hogares donde el alcohol estaba muy presente y ha sido un factor determinante para que sus padres tuviesen conflictos y por ello su conciencia no les permite beber alcohol. Entonces, ¿es algo pecaminoso el beber moderadamente, beber alcohol moderadamente sin caer en la borrachera? ¿La Biblia lo permite? Sí. ¿Pero eso significa que todos los cristianos tienen la conciencia para hacerlo? No. Eso es un derecho, una libertad. Y esto es un ejemplo, el tema del vino, entre muchos, de un derecho tal y como Pablo describe en 1 Corintios capítulo 8, 9 y 10. Entonces lo que vemos en el capítulo 8 es eso. Muchos corintios habían llegado al sano convencimiento de que no había nada antibíblico en consumir comida que había sido ofrecida en un principio como sacrificios paganos, siempre y cuando tú, personalmente, no hubieses participado en esa ceremonia religiosa, en ese sacrificio pagano. Eso me causó a mí un poco de dudas, ¿no? ¿Cómo es posible, o sea, cómo funcionaba esto de que comida era ofrecida a ídolos y posteriormente era servida como alimentos? Leí un poco sobre ello para educarme y resulta que el templo no era simplemente un lugar religioso, sino que también era un lugar social. Sería como si hoy en día una parroquia, el ayuntamiento y el centro cívico de un barrio estuviesen en un mismo edificio. Los paganos iban a ese lugar para realizar cultos religiosos, sacrificios a dioses paganos, pero por otro lado muchos ciudadanos, paganos y cristianos, iban al templo para tener reuniones o para celebrar eventos no religiosos. Otros explican que la carne ofrecida a ídolos posteriormente era vendida a mercaderes, un poco parecido hoy en día a la carne, no sé si habéis visto en vuestros barrios, carnicerías que venden carne halal, ¿lo habéis visto alguna vez? Carne halal, que es la carne que los musulmanes pueden consumir porque ha sido santificada, vamos a decirlo de esa manera, y que posteriormente es vendida, algo parecido. Entonces, insisto, Pablo y muchos cristianos en Corinto consideraban que siempre y cuando no participases en el sacrificio previo, y simplemente, y lo explica en el capítulo 8, y simplemente comes esta carne, creyendo que hay un solo Dios, no había ningún pecado en ello. Pero también Pablo sabía que había gente en la iglesia en Corinto que no había llegado a ese conocimiento, que seguían creyendo que la carne ofrecida a ídolos no era correcto para cristianos. Pablo anima a los creyentes que sentían que tenían este derecho, esta libertad de comer esta comida, les dice que era más importante amar a sus hermanos, no consumiendo esta comida ofrecida a ídolos, que hacer uso de la libertad que tenían en comer comida sacrificada a los ídolos. Repito, era más importante amar a los hermanos, no comiendo esta comida, que hacer uso de la libertad que tenían en comer esta comida sacrificada a ídolos. ¿Ahora es eso relevante a nuestras vidas? Absolutamente. En el capítulo 9, Pablo continúa con este argumento, presentándose a sí mismo como testimonio de alguien que había renunciado a un derecho que él tenía como apóstol para amarlos a ellos y a incrédulos que él había ganado para el Evangelio. Leamos los versículos de 1 Corintios 9, la primera parte del 1 al 14.
Mirad cómo habla Pablo de sí mismo. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Sí, para otros no soy apóstol, pero para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir su fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y mirad esto, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Entonces, en esta primera parte, Pablo demuestra que él como apóstol tiene el derecho de recibir un salario de iglesias como ministro del Evangelio, ¿vale? Ese es su derecho. Soy un ministro del Evangelio y tengo varias razones por las cuales yo debo de recibir el derecho de un salario económico de la iglesia. La primera razón es porque soy apóstol. Pablo dice, he visto al Señor Jesucristo, lo cual era un requisito para ser apóstol. He obrado como un buen apóstol entre los gentiles y vosotros, el hecho de que estéis allí en Corinto, es una demostración de que mi apostolado es válido. Ahí estáis como demostración de que soy apóstol. La segunda razón era un derecho moral. Él era un ser humano que tenía que comer y beber. De algo tenía que vivir. No podía comer del aire. Él era un ser humano. Podía haberse casado, lo cual hubiese implicado más gastos. Él, como cualquier otro trabajador, y da 3 ejemplos, un soldado, un agricultor, un granadero, debía ser sostenido de lo que producía. Lo dice allí, ¿no? Un soldado, ¿de qué vive? Un granadero, ¿de qué vive? Un agricultor, ¿de qué vive? De lo que produce. Tengo derecho de recibir un salario. Y la tercera razón es, la ley enseña que los ministros del Evangelio deben vivir del Evangelio. Va a la ley donde los que trabajaban en el templo, ¿de qué vivían? Del templo. La misma, lo dice allí, lo que enseña el Antiguo Testamento sobre los levitas fue escrito ¿a quién? A vosotros, iglesia en Corinto, para que aprendáis a sostener económicamente a los trabajadores del templo, que en nuestro caso son ¿quién? Los ministros del Evangelio. Entonces, al presentar esas 3 razones, Pablo deja muy claro que tengo derecho de recibir un salario económico de las iglesias, que es innegable, la Biblia misma lo enseña. Pero ¿qué hace Pablo con este derecho? Versículos 13 al 16, del 12. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó que el Señor a los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es puesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio.
Entonces, ¿qué hace Pablo con este derecho que él tiene como apóstol de recibir un salario de las iglesias? ¿Qué hace? Rechaza este derecho, con tal de no ser un obstáculo para conciencias sensibles en Corinto, que es exactamente lo mismo de lo que habla en el capítulo 8, simplemente que ahora se pone a sí mismo como ejemplo de alguien que, por amor a los hermanos, rechaza su derecho. Él prefirió soportarlo todo, con tal de no ser una traba para el Evangelio. Y al presentar esto, aclara Pablo, no pretende traer culpabilidad sobre la iglesia en Corinto, no pretende manipularles para que comiencen a sostenerle económicamente. Su intención es demostrar con su propio testimonio de alguien que había renunciado a un derecho por amor a los hermanos. ¿Por qué? Porque el amor a los hermanos es más importante que un derecho, que una libertad. Hermanos, vivimos en una sociedad donde nuestros derechos individuales están por encima que el amor a la comunidad, ¿sí o no? La pandemia ha sacado a la superficie esto. La libertad individual es más importante que todo. Ese es el gran anuncio y eslogan, libertad. Libertad individual. Y aunque signifique tirar a todo por la borda, mi libertad individual es más importante que el resto. Y 1 Corintios 8, 9 y 10 nos enseña completamente lo contrario. Es más importante amar que mis derechos individuales. Pero esta renuncia viene con recompensa. Lo vemos del versículo 17 al 23. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, si hago ¿qué? Rechazo este derecho de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Aquí está el galardón, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujetos a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si no estuvieran sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin la ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Así que esta renuncia de Pablo no es una renuncia llena de carga y de amargura. Él lo dice, cachilamar, he tenido que renunciar a todo esto, malditos seáis. No, lo hace con gozo y con expectación, gloria y expectación, ya que la recompensa era algo mayor que un salario. Su recompensa sería el predicar el Evangelio gratuitamente para que muchos sean ganados al Evangelio. ¿Es eso mejor que un salario? ¡Absolutamente! Lo demuestra del versículo 20 al 23, donde Pablo utiliza su libertad en Cristo, no para decir, yo hago lo que me da la gana, como hacen algunos cristianos, libre en Cristo, yo hago lo que me da la gana. No, él utiliza su libertad en Cristo para ser flexible con todo tipo de personas. Lo dice allí. Pablo puede ser flexible con los judíos, me hice judío, para ganar a los judíos al Evangelio. Pablo, en ocasiones, lo vemos en el libro de Hechos, decide seguir las costumbres del judaísmo, ¿no? ¿Os acordáis cuando Timoteo se circuncida para no ser ofensa a los judíos?
Solamente alguien que entiende la libertad que tenemos en Cristo podía hacer algo así. ¿Y por qué lo hizo? Para ganarse a los judíos al Evangelio. Pablo puede ser flexible con los gentiles. ¿Para qué? Para ganar a los gentiles al Evangelio. Lo vemos aquí en Corinto, cuando Pablo dice, oye, comer comida ofrecida a ídolos paganos puede ser hecho, siempre y cuando no participes en sus celebraciones paganas, para poder ganar a los gentiles el Evangelio. Pablo puede ser flexible con los débiles, para ganar a los débiles al Evangelio. Había cristianos con conciencias débiles, como los del capítulo 8, y Pablo podía ejercer su libertad en Cristo para no comer. Decir, ¿sabes qué? Por amor a vosotros, no voy a comer esta comida, porque os amo. ¿Veis qué es la libertad en Cristo? No es hago lo que me da la gana, no, es libertad para amar a los hermanos en la situación en la que están, con sus conciencias como están. Esto me recuerda, este relato de Pablo, al misionero Hudson Taylor. ¿Alguien ha escuchado al misionero Hudson Taylor? Ay, tengo que comprar un montón de biografías y las leáis. Os perdéis un banquete, es increíble las biografías. Hudson Taylor fue un misionero bautista muy reconocido de nuestra iglesia en los años 1800 y fue un catalizador para que cientos de misioneros fuesen a China como misioneros y para que miles de chinos se convirtiesen al Evangelio. Y una de las mayores críticas que recibió Taylor por parte de las iglesias de Occidente era la sensibilidad que tenía Hudson Taylor por la cultura china para llevarles al Evangelio. Y es que al poco tiempo de llegar a China, Taylor comenzó a sentir una profunda convicción de que para ganar a los chinos al Evangelio tenía que hacerse como los chinos. Y se compró indumentaria como un maestro chino, se dejó crecer el pelo muy largo para después ir a la peluquería y raparse el pelo y dejarse solamente aquí una trenza larga, como hacían los chinos, trenzada, todo para ganar a los chinos al Evangelio. Y claro, las iglesias en Inglaterra se ponían las manos en la cabeza diciendo, madre mía, ¿qué hace este liberal? ¿No? Pero Hudson Taylor hizo todo esto ¿para qué? Él lo decía incluso, me hago como los chinos, ¿para qué? Para alcanzar a los chinos al Evangelio. Esa es la libertad en Cristo. No para hacer lo que nos da la gana, sino para amar a los hermanos e incrédulos al ganarles a Cristo. Para Pablo, mayor recompensa era amar a los hermanos en su debilidad y ver incrédulos convertirse que disfrutar de sus derechos como cristianos. Y finalmente, Pablo ilustra esto con una ilustración muy relevante hoy. Mirad de lo que habla el apóstol Pablo en el versículo 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, correr en un estadio, estamos en plena época olímpica, ¿no? Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, el premio, el galardón. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. Entonces, este ejercicio de utilizar nuestra libertad en Cristo, no para hacer lo que nuestro cuerpo nos pida hacer, sino para renunciar a lo que nos pide el cuerpo para amar a hermanos, es parecido al atleta que somete su cuerpo con tal de ganar un premio. Si sois aficionados de las Olimpiadas, habéis podido ver esto durante estas últimas 2 semanas. Todos estos atletas no han llegado allí después de comerse galletas María y meterlas en un bol de colacao, haciendo lo que les da la gana.
Han tenido que someter sus cuerpos, han tenido que renunciar a determinados derechos para conseguir el galardón, una medalla. Se han privado de determinados alimentos, han sometido sus cuerpos a dolor, han disciplinado sus agendas y todo por conseguir un premio. Y lo mismo ocurre con renunciar a nuestros derechos para recibir el galardón de ver a hermanos débiles, amados e incrédulos ganados al Evangelio. Esta carrera no es una carrera en contra de otros cristianos. Esta lucha no es una lucha contra otros hermanos. Estamos compitiendo con nuestros deseos carnales y egocéntricos que prefieren hacer uso de sus derechos que amar a los hermanos en Cristo. Esa es la batalla. Esa es la batalla. Voy a hacer lo que me da la gana, no tomando en cuenta a mis hermanos en Cristo que pueden tener conciencias más débiles, o voy a amar a mis hermanos renunciando a mis derechos con tal de amarles. Hermanos, tenemos que entender el increíble ejemplo de Pablo, pero tenemos aún mejor ejemplo. Tenemos el ejemplo de Cristo que hemos leído en Filipenses 2. Nuestra salvación fue llevado a cabo a través de la renuncia de Cristo a un gran derecho, ¿o no? Pablo dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Veis cómo nuestra salvación fue adquirida con la humildad y sometimiento de Cristo? Que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y tomó forma de siervo para ir a la cruz y morir por salvarnos. Ahí vemos su renuncia, ¿no? Se despoja de esas cosas para hacerse hombre, su renuncia, pero ahí no queda la cosa. Dice, Él fue ascendido a la gloria para que un día toda rodilla se doble ante Jesús. Ahí está, ¿qué? El galardón. Hermanos, si la unión con Cristo implica ser como Cristo, implica ser transformados a la imagen de Cristo, implica seguir los pasos de Cristo, ¿no crees que debemos aplicar el Evangelio en cuanto al uso de nuestros derechos con cristianos más débiles, con conciencias más débiles y con incrédulos? Os doy 3 aplicaciones que me parecieron fascinantes. Estas aplicaciones no las formulé yo, fueron escritas por un hermano, su nombre es Naselli, no me acuerdo su primer nombre, pero es un profesor en un seminario en Minneapolis y escribió un comentario sobre el libro de 1 Corintios y dejó estas aplicaciones que me parecen extremadamente relevantes para nosotros, para considerar cómo este texto aplica a nuestras vidas. Entonces, él da 3 aplicaciones en base al ejemplo de Pablo y de Cristo, tomando en cuenta que tenemos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y nos da el poder para renunciar a nuestros derechos. La primera aplicación es esta: renuncia a tus derechos como cristiano si esto implica el hacer daño a otros cristianos. Renuncia a tus derechos como cristiano si esto implica el hacer daño a otros cristianos. Al evaluar ciertos derechos o libertades que tienes al haber sido unido a Cristo, hazte esta pregunta: ¿qué efecto tiene este derecho en otros cristianos que son parte del cuerpo de Cristo? Recuerda, el amor es más importante que el conocimiento al que tú has llegado sobre este derecho en concreto. El Evangelio nos enseña que el renunciar a un derecho para amar
glorifica a Dios más que el practicar un derecho para nuestro disfrute. Somos puñeteramente egocéntricos, hermanos. Es triste decirlo, pero lo somos. Pensamos demasiado en nosotros mismos y pensamos muy poco en otras personas. Mis derechos, mis privilegios, y poco pensamos en amar a otros. Somos egocéntricos por naturaleza. Estamos en Cristo y yo batallo con esto. Yo salí del fundamentalismo y mi deseo es exhibir mis libertades en Cristo, ¿no? Mira lo que puedo hacer ahora y ponerlo enfrente de la cara de la gente. Pero el Evangelio me llama a algo mayor, me llama a amar y humildemente someterme a sus tradiciones con tal de ganarles. Así que número 1, renuncia a tus derechos como cristiano si esto implica el hacer daño a otros cristianos. Número 2, renuncia a tus derechos como cristiano si esto va a avanzar el Evangelio entre incrédulos. Renuncia a tus derechos cristianos si esto va a avanzar el Evangelio entre incrédulos, perdonadme. Repito otra vez. Renuncia a tus derechos cristianos si esto va a avanzar el Evangelio entre incrédulos. Entonces, al evaluar ciertos derechos o libertades que tenemos en Cristo, pregúntate, ¿qué efecto tiene este derecho en incrédulos? Recuerda, el avance del Evangelio es más importante que tus derechos. Una vez más, somos demasiado egocéntricos, pensamos demasiado en nosotros mismos, pensamos que somos el centro del universo. El Evangelio nos enseña que el ver el Evangelio avanzar por las naciones glorifica a Dios más que practicar un derecho para nuestro disfrute. Así que renuncia a tus derechos si esto va a avanzar el Evangelio entre incrédulos. Y finalmente, renuncia a tus derechos si esto va a ayudarte a someter tus deseos egocéntricos y carnales. Este ejercicio, ¿no?, de, ¿sabes qué? Voy a decirle no a mis deseos que no son pecaminosos en sí mismos, ¿no? Como era el comer carne ofrecida a ídolos, no era pecaminoso, pero, jolín, tienes al Espíritu Santo de Dios, es más importante tu hermano débil que el hecho de que tú puedas disfrutar de esto. Somete tus deseos egocéntricos por una vez. Así que al evaluar ciertos derechos y libertades que tienes al haber sido unido a Cristo, pregúntate, ¿qué efecto tiene esto en mi vida espiritual? Recuerda, mi salud espiritual es más importante que mis derechos. En el ejemplo de la letra vimos que nuestra salud espiritual, nuestra capacidad de someter nuestros deseos, aunque no sea por algo pecaminoso, por otros, ¿vale? No vamos a ser masocas y simplemente someterlo por... No, estamos hablando de cuando hay un hermano con una conciencia más débil y podemos ejercitar sometimiento a este deseo, eso glorifica más a Dios que el hecho de que tú puedas practicar esa libertad. Así que, hermanos, recordemos estas cosas. Termino este sermón poniendo vuestra mira en la gloria de Dios. La semana que viene el pastor Fran predicará el capítulo 10, pero debo hacer mención de cómo termina este conflicto en el capítulo 10, porque creo que es muy relevante a lo que estamos hablando ahora. En el versículo 31 del capítulo 10, mira lo que dicen las famosas palabras de Pablo. Y espero que ahora lo leáis con un entendimiento renovado. Dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y continúa, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo es un ejemplo de un hombre que no pensaba en sí mismo. ¿Por qué? Porque tenía su vista puesta en ¿qué? La gloria de Dios. Hermanos, hermanas, esto no se trata de ti, esto no se trata de mí,
Se trata de traer gloria a Dios, porque allí es donde encontraremos verdadera satisfacción y gozo. A medida que renunciamos a nuestros derechos por amor a otros, más experimentaremos el gozo de Dios y su gloria. Oremos. Padre amado, reconozco mi dificultad en pensar en otros. Reconozco que soy muy egocéntrico. Reconozco que pienso más en mis libertades individuales, en mis derechos, que en amar a mis hermanos, como tú me amaste a mí. Jesús renunció todo, dejó la gloria, renunció a eso, Padre, para venir y morir por nosotros y así recibir el galardón de la glorificación para que todos se arrodillen ante Él. Ayúdanos como Iglesia a seguir este ejemplo, a no pensar tanto en nosotros y mis preferencias y lo que a mí me gustaría y no me gustaría, y pensemos en cómo puedo amar a mi hermano con una conciencia más débil. Ayúdame, oh Padre, a llevar esto a la práctica, porque me cuesta. Ayúdanos como Iglesia a llevar esto a la práctica porque nos cuesta. Que veamos con más importancia el amor a los hermanos que nuestros derechos. Te pido también, Señor, que nos ayudes a renunciar como Iglesia a ciertas cosas con tal de avanzar el Evangelio entre incrédulos. Ayúdanos a renunciar a derechos cuando sean de conflicto a otros para simplemente someter a nuestros deseos carnales y egocéntricos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos empodera para llevar a cabo estas cosas, porque sin Él esto sería imposible. Y gracias porque a medida que el Espíritu Santo va obrando en nosotros, somos más y más hechos a la imagen del Hijo. Gracias. Ayúdanos a aplicar esto no solamente en la Iglesia, sino también en nuestros hogares, a buscar, por encima de todo, amar a nuestra esposa y nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros hijos, a renunciar a determinadas cosas simplemente por amarles. Ayúdanos, Padre, lo necesitamos. Y Padre, si hay personas aquí que todavía no han abrazado el Evangelio, que vean cómo el Evangelio transforma nuestra manera de ver la vida, cómo el Evangelio nos lleva a pensar más en el bien común que en el bien del individuo. Ayúdanos, Padre, a abrazar estas cosas. Te lo pido todo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.